Un hermano me comentaba que tenía que ir al hospital para hacerse una prueba. Tenía que hacer una revisión. Pero realmente esa dolencia que él tenía estaba causada por el estrés, por estar preocupado constantemente. Otra hermana también me comentaba que tenía problemas con la digestión. Y también eso era causado realmente por estar siempre afanado, por estar con estrés, porque está comprobado científicamente que más del 92% de las enfermedades físicas son causadas por estar siempre preocupado. Vemos que Dios, en Primera de Tesalonicenses 5:23, ahí habla claramente que Dios, cuando nos creó, hizo tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. El hombre, engañado por Satanás, murió espiritualmente, como dice Efesios 2:1, muertos en vuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, murió espiritualmente. Y empezó a vivir en el alma. En el alma es el pensamiento, los sentimientos. Y por supuesto ahí Satanás empezó a gobernar su vida y a engañarlo, a través de los pensamientos, a través de los sentimientos. Por eso dice la palabra que el corazón es más engañoso que todas las cosas, ¿verdad? Y el hombre en ese estado, separado de Dios, tenía miedo constantemente. No sabe qué le iba a ocurrir, tenía temor, que si me falta la comida, la bebida, ¿qué va a pasar con mi vida? No tiene una dirección, no tiene ninguna seguridad. Y este Satanás le engañaba constantemente con sus sentimientos, con el pensamiento. Y al final, al vivir en estrés, en preocupación, en ansiedad, el cuerpo físico se enferma. Se enferma porque Dios, cuando nos creó, no nos dio un cuerpo físico para estar cargado, atribulado constantemente. No, el hombre estando con Dios tiene paz verdadera, no tiene ningún temor. Por eso el hombre está sufriendo con grandes enfermedades, y en este tiempo, a pesar de que la tecnología ha subido a niveles que nunca hubiéramos pensado, cada vez la gente tiene más estrés, más afán. Cada vez, desgraciadamente, se están manifestando más enfermedades mentales. Depresión, pánico, bipolaridad, esquizofrenia, obsesión, división. Un gran número de enfermedades causadas principalmente por el estrés. Por supuesto, el fondo es que el hombre, en ese estado de estar muerto espiritual, separado de Dios, realmente Satanás le engaña en el alma, en el pensamiento, y en ese estado se esfuerzan las personas, engañados por Satanás, buscando respuesta en cosas físicas, materiales. Se ponen enfermos. ¿Por qué? Porque el cuerpo no fue creado para tener esa carga constante. Muchos creyentes también están así, constantemente, como dice la palabra, con preocupación, con afán por las cosas físicas, por las cosas materiales. ¿Y eso por qué ocurre si somos hijos de Dios? ¿Por qué estamos en ese estado que incluso nos están produciendo enfermedades siendo hijos de Dios? Es porque no estamos gozando como hijos de Dios del mayor regalo que tenemos. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da el poder para ser testigos. El Señor, antes de ir a la cruz, Él prometió en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro fortalecedor, otro ayudador, el Espíritu Santo. Y la última palabra que el mismo Señor dio antes de ascender es Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso sí, somos hijos de Dios, pero no estamos disfrutando del poder de Dios, de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo, pues empezamos a intentar buscar otras cosas, las cosas físicas, materiales, y ahí, como no funciona,
empezamos a tener estrés, preocupaciones y también, desgraciadamente, nuestros cuerpos se enferman. Por eso el Señor en esta palabra tan importante está hablando claramente. No os afanéis, no os turbéis por las cosas físicas, materiales. Eso ya, yo me encargo de eso. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. La parte espiritual es la que nos da la vida, mas buscad el reino de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en esta semana, que cada día de su vida, hasta que el Señor les lleve a su presencia, lo más importante es poder seguir, establecernos y seguir esta palabra, que busquemos cada día el reino de Dios. Que estemos buscando ciertamente el reino de Dios. ¿Por qué? Este mundo, nos muestra la palabra, hay tres reinos. Está el reino de Satanás, que es un ángel caído porque se rebeló contra Dios. Él y un tercio de los ángeles del cielo. Ese es el reino de Satanás. Luego está el reino de este mundo, pero también el reino de este mundo lo está liderando Satanás con su ejército de demonios. Por eso dice que es el príncipe de la potestad del aire. Aparece en Efesios 2, 2 y 3. El príncipe de la corriente de este mundo. Él, a través de la cultura, está totalmente engañando a las personas separadas de Dios con esa cultura de la oscuridad. Está dirigiéndoles. Es el príncipe de la potestad del aire. Y llevando a la gente totalmente a la destrucción. A través de ideologías que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. A través mucha música, canciones que salen totalmente cosas contrarias a la palabra, series, televisión, incluso musicales, cosas a través de las cuales él, a través de esa cultura de oscuridad, va grabando, va enraizando y haciendo que los jóvenes, los niños, incluso los adultos tengan esa naturaleza totalmente que les lleva al sufrimiento, a la destrucción. Porque este Satanás, a través de este mundo, a través del reino de este mundo, él implanta esas 12 estrategias. Él hace que las personas vivan en el yo. Es lo que ocurrió en Génesis 3. El hombre desobedeció a Dios y empezó a vivir en el yo. Es un fracaso. El yo es un fracaso. Yo puedo, yo soy independiente, yo soy autosuficiente, yo tengo el mejor plan. Es un fracaso, como nos muestra la palabra. El hombre empezó a vivir buscando lo material, lo carnal. Otro fracaso, eso es Génesis 6. El tiempo del diluvio. Fracasaron totalmente viviendo atrapados en el yo, en lo carnal, totalmente buscando realmente lo material. Pero es lo que Satanás ha implantado a través de este reino del mundo, donde este mundo te dice que si no tienes economía no eres nada, no vales. Que hay que hacer lo que nos pide el cuerpo, lo carnal. Eso es lo que realmente hay que hacer. También lleva totalmente al fracaso, porque son cosas que Satanás ha implantado en el reino de este mundo. Pero las personas, por estar separadas de Dios, son como títeres, viven totalmente cumpliendo esas direcciones, tomando esos caminos que parecen atractivos a los ojos, pero desgraciadamente, como nos muestra la palabra, llevan a gran desastre, a gran destrucción, no solo de sus vidas, sino también de sus familias. Satanás también pone esa estrategia del éxito. Hay que tener éxito, poder, fama. Génesis 11, la torre de Babel, hay que levantar una torre. Vamos a ser más altos que Dios. No necesitamos a Dios. El éxito sin Cristo es un falso éxito. ¿Por qué? Porque tan alto subas es una trampa de Satanás para hacerte caer y destruirte todavía más. Por eso, desgraciadamente, hay tantas personas con fama, éxito, economía, que realmente por estar separados de Dios, caen totalmente en fracaso. En fracaso continuamente vemos actores, cantantes, que se terminan suicidando. Es un gran desastre, un gran engaño. Por eso, este Satanás, a través del reino de este mundo,
está llevando a la destrucción a todas las personas, a las familias, a las naciones. Y humanamente no podemos salir de ese reino de Satanás, de este reino de este mundo por nuestras fuerzas. No se puede. Pero gracias a Dios, el Señor, por su gracia, Él nos dio la única manera de salir, Jesús el Cristo. Por eso el nombre Jesús, ¿qué significa? Salvador. Mateo 1:21, Salvador. Y Él vino a salvarnos totalmente del reino de Satanás, del reino de este mundo. Y Él, para poder salvarnos, cumplió su trabajo, su profesión, Cristo, que significa ungido. Aquel que fue ungido, lleno del Espíritu Santo, para cumplir esos 3 oficios que aparecen en el Antiguo Testamento, pero son un tipo del verdadero cumplidor de esos 3 oficios, que es Jesús el Cristo. Como estábamos separados de Dios, no había manera de volver a Él. Dios, por su gracia, a través de Jesús el Cristo, que cumplió el oficio del verdadero profeta, Él profetizó de parte de Dios a toda la humanidad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús el Cristo es el camino, que es verdad y que nos lleva a la vida, haciendo que regresemos a Dios. Él cumplió el oficio del verdadero sacerdote. Por eso en Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte a través de esa obra perfecta en la cruz de Jesús el Cristo. Al derramar su sangre, fuimos liberados totalmente de las cadenas del pecado, de los desastres, de las maldiciones. Y Él también cumplió el oficio del verdadero Rey. Y como Rey, dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué son las obras del diablo? Que estábamos separados, que estábamos en pecado, que estábamos bajo el poder de Satanás. Pero Jesús el Cristo, como el verdadero Rey, Él deshizo las obras del diablo, venció a Satanás. Y a través de Cristo es la única manera de salir de ese reino de destrucción, del reino del mundo de Satanás, y entrar en el reino de Dios. Por eso dice la palabra en Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora ya estamos, por su gracia, en el reino de Dios, el reino de su amado Hijo, porque Jesús el Cristo, Él es el Rey de ese reino. Él es Rey de reyes y Señor de señores, el que resucitó, y Él proclamó que ya tiene toda la potestad del cielo y de la tierra. Por eso tenemos que saber que ya estamos en el reino de Dios, que Jesús el Cristo es nuestro Rey, y Él, que tiene cuidado, como dice la palabra, de los cuervos. Hasta los cuervos no les falta de comer. Están tranquilos porque no les falta la comida, Dios se la da. Tiene cuidado de los lirios, que se secan en un día, pero Dios los viste de esa manera tan preciosa. ¿Cómo no? Él, que es nuestro Padre, porque somos hijos de Dios por su gracia, ¿cómo nos va a faltar algo? ¿Cómo? Por eso ciertamente, cada día, para no ser engañados por la realidad, por las circunstancias, el Señor dice: mas buscad el reino de Dios. Cada día hay que buscar el reino de Dios y darnos cuenta que Jesús es el Cristo, poner la fe en Jesucristo, que es el Rey de reyes y Señor de señores. A través de buscar el reino de Dios, cada día darnos cuenta que somos sus hijos, que tenemos esa identidad, esa autoridad. Ya el Señor se encarga, nos protege, nos guarda. Somos hijos de Dios. Y ciertamente tenemos que poner la fe cada día. ¿Por qué? Porque si no, el pasado todavía nos engaña. Satanás nos hace creer que todavía estamos en su reino y nos hace afanarnos, preocuparnos. Por eso más buscad el reino de Dios. Cada día que pongamos la fe en Jesús el Cristo, que es Rey de reyes, Él ya tiene toda la victoria, somos sus hijos. Y ciertamente Él nos protege, Él nos provee todo lo necesario. Somos sus hijos. Por eso que puedan estar buscando cada día el reino de Dios.
¿Por qué tenemos que buscar ese precioso reino de Dios cada día? Porque cada día tenemos circunstancias difíciles. Cada día hay que hacer elecciones, y hay elecciones falsas y elecciones verdaderas. Y hay que estar escogiendo bien, ¿verdad? Porque cada día realmente hay una batalla, y por nuestras fuerzas no podemos vencer. Pero si estamos buscando el reino de Dios, en el reino de Dios el Señor ha provisto el poder totalmente, para no ser engañados por los desastres, para poder estar escogiendo lo correcto, porque Él es el Rey, y en el reino Él nos dirige, ¿verdad? El Rey dirige a sus hijos, a sus siervos, y Él nos dirige a través de la palabra. Por eso ciertamente yo tengo que estar siguiendo la palabra de Dios, porque Él me dirige, estoy en su reino, y Él, a través de la palabra, Él nos ha dado la misión, la dirección para nuestras vidas. Es la evangelización mundial, es predicar el evangelio, empezando primeramente en nosotros, buscando el reino de Dios cada día, luego compartirlo en nuestros familiares. Es la misión que Él nos da, nuestro Rey. Y también en el lugar, en el campo donde estamos, donde estudiamos, donde trabajamos. Y por supuesto Dios también va a obrar y va a abrir puertas hasta lo último de la tierra. Pero es muy importante que cada día estemos en su palabra, en su palabra. Y la palabra de Dios es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es la misión que Dios nos da. Pero muchos creyentes, hijos de Dios, sin darse cuenta, como su dirección no es la dirección que Dios nos está dando a través de la palabra, no están realmente enfocados en la evangelización, sino que están en sus propios planes, deseos, sin darse cuenta, pues de esa manera no están siguiendo la palabra, no están experimentando ni disfrutando del poder de Dios, porque Dios nos da su poder cuando estamos cumpliendo, estamos dentro de la palabra, cuando nuestra dirección es la misión de Dios. Porque el poder es para la evangelización, para ser testigos. Si no, ¿para qué necesitamos el poder? Por eso, cada día más buscad el reino de Dios. ¿Para qué? Para poder estar experimentando ese poder y no ser engañados por los desastres, para tener victoria el día de hoy, que es lo más importante. Por eso cada día, en vez de estar afanados, turbados, lo más importante, más buscad el reino de Dios, y tomen la palabra cada día, no a su manera, porque a veces sin darnos cuenta tomamos la palabra con nuestro pensamiento, no, con el pensamiento de Dios, con esa palabra que empiecen a orar el día de hoy, no nuestra oración con nuestros temas personales, no, la voluntad de Dios. Y ciertamente se levantará el evangelismo, no el nuestro, sino el que Dios tiene preparado. Por eso ciertamente, si están cada día buscando el reino de Dios y estar dentro de la palabra, en ese momento se levantan esas bendiciones del trono celestial. Es el respaldo que tenemos. En ese momento se levanta el poder que trasciende el tiempo y el espacio. Y eso se conecta con la evangelización mundial. Porque nosotros somos débiles, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cumplir la evangelización por nuestras fuerzas? Pero el Señor dice: mas buscad el reino de Dios, porque dentro del reino de Dios, Dios tiene todo preparado. El Cristo ya nos ha sacado del reino de este mundo y Él nos guarda, nos protege, somos sus hijos. Dentro del reino de Dios, siguiendo su palabra, vamos a experimentar el poder de Dios, cómo Él obra, porque Él nos da el poder para ser testigos, para proclamar el evangelio. Él va a levantar de verdad ese poder que trasciende el tiempo y el espacio y va a abrir las puertas para la evangelización, porque es la misión que Él nos da. Él siempre cumple la palabra. Y también vamos a ver cómo realmente al buscar el reino de Dios cada día, Él va a dar la respuesta. ¿Qué respuestas hay? Mas buscad el reino de Dios y estas cosas os serán dadas por añadidura.
Esa es la respuesta. Nos dará todas las cosas, todo lo demás. Para cumplir la misión, el Señor nos dará todo lo necesario. Por eso, ¿qué es lo que nos va a dar el Señor? ¿Cuáles son todas estas cosas? En primer lugar, si buscamos el reino de Dios, Él nos dará la respuesta del poder espiritual. Es lo más importante. Vemos José que buscaba cada día el reino de Dios. No estaba buscando las cosas materiales como sus hermanos. José pudo recibir esa respuesta del poder espiritual. Por eso, aunque era esclavo, él podía disfrutar, porque gozaba de ese poder de Dios. Y podía ser testigo, incluso en la cárcel, pero también delante del faraón. Porque él tenía el poder, le daba igual en qué circunstancias se encontraba. Y esa es la respuesta si buscamos el reino de Dios. Es la respuesta que Dios nos da. ¿Por qué nos la da? Para poder transmitir el Evangelio a las siguientes generaciones. No solo nos da el poder espiritual, también nos da el poder intelectual, el poder de la sabiduría. Vemos el remanente Daniel. Él podía buscar el reino de Dios cada día. Dice en Daniel 6:10 que 3 veces al día entraba a su cámara, como solía hacer antes, dice la palabra, y allí 3 veces al día daba gracias al reino de Dios. Dios sabía más que ningún sabio de día de el rey nos da que podamos de Dios. La tercera respuesta como doy media que ya tenía 35 años, que él tenía esa fuerza física porque él buscaba el reino de Dios cada día. Y Dios también nos da la parte espiritual, la sabiduría, pero también nos da el poder físico. ¿Para qué? Para ser testigos. Vemos como él, en esa crisis se levantó Caleb, y Dios, a través de él, pudo conquistar a esos gigantes. Pudieron conquistar el monte de Hebrón que Dios le había prometido. Por eso, de la misma manera, si buscamos el reino de Dios, también nos va a dar la respuesta del poder físico para transmitir también el reino de Dios a las siguientes generaciones. La cuarta respuesta que vamos a disfrutar, el poder de la economía de la luz. La economía es un medio que Dios va a proveer para poder cumplir la evangelización, las misiones, para transmitir el evangelio a los remanentes. Vemos el remanente Isaac. Él buscaba el reino de Dios. Por eso en tiempo de hambruna, dice la palabra, él sembró, y cuando había hambre, nadie cosechaba nada, él cosechó 100 por 1. Es decir, en un año tuvo una cosecha tan bendecida que le servía para 100 años. ¿Y eso qué es? Es la respuesta del reino de Dios. Si buscamos el reino de Dios, ciertamente vamos a poder estar recibiendo también la economía de la luz. ¿Para qué? Para las misiones, para la evangelización, para transmitir el evangelio a las siguientes generaciones. Es una economía que Dios tiene preparada. Y también la quinta cosa que vamos a recibir como respuesta dentro del reino de Dios es el poder humano. Los discípulos, Pablo, que buscaba el reino de Dios con todo su corazón, en cada lugar que iba, Dios le hacía encontrar a esos discípulos, y especialmente al ir a las sinagogas, los remanentes, las siguientes generaciones. De la misma manera nosotros, si estamos dejando de afanarnos, de preocuparnos, de buscar cosas físicas que ya realmente Dios tiene preparadas para nosotros, son un engaño de Satanás. Si estamos dejando esas cosas y buscando el reino de Dios,
vamos a poder, en primer lugar, darnos cuenta que Jesús el Cristo ya nos ha sacado del reino de este mundo. Somos hijos de Dios. Ya tenemos la identidad y autoridad. Y Jesucristo, que es Rey de Reyes, Él totalmente tiene cuidado de nuestras vidas. Tiene todo preparado para nosotros. Él totalmente nos da la victoria ante Satanás. Hay que buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cada día es una lucha y por nuestro poder no podemos vencer. Pero dentro del reino de Dios, el Señor nos da el poder para cumplir la misión, para proclamar el Evangelio, que es la palabra que nuestro Rey nos da. Si estamos alineados a la palabra, a la dirección de Dios, ciertamente se va a levantar esa bendición del trono celestial, esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y Dios va a abrir puertas en nuestra vida para compartir el Evangelio. Si buscamos el reino de Dios, Él nos dará todas las demás cosas por añadidura. Es la respuesta. ¿Para qué nos dará la respuesta? Para transmitir el reino de Dios a las siguientes generaciones. Por eso nos dará el poder espiritual, el poder intelectual, el poder físico, el poder económico y el poder de los discípulos. El Señor lo promete en su palabra. Por eso ciertamente vemos un siervo del Señor, Jorge Müller. Este hombre, de nacimiento prusiano, lo que es Alemania hoy, fue guiado por el Señor a Inglaterra para servir al Señor, y allí en Bristol, una ciudad portuaria, él empezó a servir al Señor por gracia de Dios. Él, que siempre buscaba el reino de Dios, pudo ver cuál era el mandato celestial en ese tiempo. En ese tiempo en Inglaterra y en muchas naciones había un gran problema. Había muchísimos huérfanos. Niños, niñas sin padres habían muerto por enfermedades y estaban andando por la calle solos. Su destino era el fracaso total. Pero no había medios para poder ayudarlos. Por eso, como Jorge Müller, él buscaba el reino de Dios, el Señor le mostró cuál era el mandato celestial, el plan absoluto para ese tiempo. ¿Cuál era la misión para él? Era levantar orfanatos. Pero esos orfanatos no se iban a levantar pidiendo dinero. No. Solo a través de la oración. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo. Él, Dios Todopoderoso, quería que fuera esos orfanatos, por supuesto, para salvar los huérfanos, pero también que fuera un monumento a la fe. Como realmente, apoyándonos solo en Dios, Cristo es suficiente. Él tiene todo preparado para nosotros, para que esta palabra se hiciera realidad, que si buscamos en primer lugar el reino de Dios, Él nos da todo lo demás por añadidura. Por eso, él, que buscaba el reino de Dios, orando, sabiendo que eso era el deseo de Dios, él pudo estar orando y Dios empezó a mover los corazones. Empezó a dar economía que la gente daba sin que le hubieran pedido para poder rentar una pequeña casa. Empezaron por una casa, luego oraron, Dios le dio todos los utensilios para llenar la casa, luego oraron, Dios dio los trabajadores que devocionaron para servir. Y cuando ya estaba todo preparado, no vino ningún huérfano. Entonces se dio cuenta y dijo: es que no he orado por huérfanos, por eso Dios no me los envía. Y empezó a orar para que el Señor le enviara a los huérfanos. Al día siguiente ya tenían esos primeros huérfanos. Y solo a través de la oración, buscando el reino de Dios cada día, porque dentro del reino de Dios el Señor tiene todo preparado para nosotros, para cumplir su deseo, que es la evangelización, que son las misiones, para transmitir el evangelio a las siguientes generaciones. Por eso Jorge Müller, él no solo tenía ese poder espiritual, tenía el poder de la sabiduría. Él siempre, con la sabiduría de Dios, podía estar llevando, dirigido por Dios, ese orfanato. También tenía el poder físico. Él vivió muchísimos años, su última época fue para dar conferencias a lo largo de todo el mundo. Dios le dio el poder físico también. Y como buscaba el reino de Dios, Dios también le dio la economía de la luz. A través de las oraciones se levantaron esos orfanatos tremendos. Eran orfanatos donde podían estar
ayudando a miles de niños y niñas, alimentándolos cada día, vistiéndolos y sobre todo formándolos, no solo con las cosas del mundo, sino sobre todo con el Evangelio, grabando, enraizando, ayudándoles a que tuvieran la naturaleza del Evangelio, que es el deseo de Dios, transmitir el Evangelio a las siguientes generaciones. Por eso, George Muller también experimentó el poder de los discípulos. Dios le dio ayudantes, personas, para poder estar colaborando en ese orfanato, en esa obra tan tremenda que ciertamente era la voluntad de Dios. Hoy en día todavía permanecen esos edificios de los orfanatos en Bristol y son realmente un monumento, como solo a través de una persona que buscaba el reino de Dios, ciertamente el Señor ciertamente le dio el poder, le dio totalmente la sabiduría, le dio el poder físico, el poder económico y el poder de los discípulos. ¿Para qué? Para transmitir este evangelio a las siguientes generaciones, que es el deseo de Dios. El Dios que está con George Muller es el Dios que por su gracia está por nosotros. No estén afanados por las cosas físicas, no estén perturbados, no estén turbados, afanados por nada, mas buscad el reino de Dios. Cada día buscad el reino de Dios y tomen el pacto a través de la fe que Jesús es el Cristo, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y que somos sus hijos, Él nos guarda, nos protege, nos provee todo lo necesario. Buscad el reino de Dios y experimenten el poder, entrando en la palabra, enfocándose en la evangelización, que es la misión que Dios nos da, y orando con eso. Ciertamente, si buscamos el reino de Dios, Él nos va a dar todas las cosas por añadidura. Vamos a gozar del poder espiritual, intelectual, físico, el poder económico y también esos discípulos que ya Dios tiene preparado. ¿Para qué? Para transmitir el Evangelio a las siguientes generaciones. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar en esta semana esta palabra tan importante, que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Mas buscad el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas.